Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace mucho tiempo tenía ganas de hacer un video. Disculpen esta pinta de jueves en la mañana. Realmente ha sido una semana demoledora y estaba bastante enfermo porque me vacuné contra la influenza. Así que mi rostro seguramente puede dar cuenta de ello. Hay muchas cosas de las cuales quizás dar una opinión más centrada, una opinión que no se ha escuchado tanto en el debate público, toda vez que este está demasiado motivado por las coyunturas de mediano y corto plazo, las cuales se han visto reforzadas, sobre todo con la última decisión del señor Donald Trump de establecer diferentes tasas de aranceles a las importaciones norteamericanas. Esta nebulosa de información tan profunda que se genera, evidentemente quizás hace que las cosas a largo plazo se vayan confundiendo, vayan variando levemente, pero más o menos los procesos históricos sobre los cuales se cimentan el desarrollo de estas acciones se mantienen. O sea, la rueda gira hacia el eje pacífico-asiático y cada vez más se ve debilitada la zona estadounidense, la zona europea. La guerra, tanto la guerra ucraniana con Rusia como la guerra eh, establecida por Israel hacia los territorios de Gaza, ha generado una pérdida de poder mediático de la idea de Occidente muy fuerte. Y la forma de contrarrestarlo, en el sentido más clásico de la palabra, ha consistido en una reagrupación de fuerzas y un cierto reencantamiento con esta idea de un Occidente dominado por Estados Unidos y de un mundo ciertamente dominado por Estados Unidos. Este deseo, este cosmos imaginativo sobre el cual se ha inventado los últimos 150 años del planeta, ha sido precisamente el que ha llevado a Donald Trump nuevamente a la presidencia. Entonces, primero, como punto de partida, retrocedamos 4 años y 2 meses atrás, volvamos 3 meses atrás, volvamos a enero de 2020, 2021, en donde una masa de 5.000 a 10.000 personas asalta el Capitolio, ingresa al sagrado edificio de la democracia norteamericana, llegando incluso al Senado, con determinados grupos, el movimiento patriota, con un señor con un casco o un gorro de búfalo, muy representativo de aquello que conforma el centro norteamericano, con varios cowboys, con muchas personas, las cuales simplemente buscaban disfrutar el momento. Vieron esta oportunidad de poder ingresar a este clausurado edificio y entrar. ¿Ah? Eh, y en ese momento yo pensé algo que todavía mantengo, que es que la política norteamericana de alguna u otra forma se latinoamericanizó. ¿Ah? Se tomó ciertamente estos modelos latinos y Trump se comporta, y desde entonces pienso que Trump se comporta como un caudillo. Ya deja de ser esta figura institucional que establece ciertos contrapesos dentro de la política norteamericana, que es una política muy diferente a la política latinoamericana, toda vez que la figura del presidente cumple un rol distinto y tiene un poder de intervención diferente en la vida de los estados, puesto que ahí subsisten precisamente estados federales. Y ellos son los que cortan la pauta, y el presidente recubre ciertas áreas como la seguridad interior, como la seguridad exterior, como los balances macroeconómicos, como las tasas federales, pero no tiene un papel tan participativo dentro de los estados. En América Latina los estados que son federales son, por cosas de tamaño, evidentemente, Brasil y Argentina. Pero esta figura de un presidente tan fuerte, de un presidente tan dominante en la escena política, tan carismático, eh, tan envuelto de un aura de capacidad de poder de cambio, o sea, el futuro soy yo soy capaz de cambiar la vida de las personas, no se había visto tanto en la política norteamericana, quizás aletazos de eso había sido Reagan,
quizás aletazo de eso había sido Obama. Pero, pero, pero todo entendiéndolo dentro de un ciclo de cambio cultural. ¿Ah? El ciclo de Reagan fue el auge del polo norteamericano dentro de la lucha por el control de Occidente y la caída, por supuesto, por default de la Unión Soviética. Y el auge de Obama consistió precisamente en la capacidad de integración que tuvo Occidente de absorber a las minorías. Tesis que por supuesto puede estar en debate porque cuantitativamente hablando las minorías que votaron por Obama eran el 80% de la población. Siendo blancos blancos, este sujeto imaginario macho, patriarcal, blanco, privilegiado, a lo más un 10% de los habitantes de Estados Unidos. Pero performativamente y culturalmente funcionó muy bien. Obama fue electo presidente y después fue posteriormente reelecto. Eh, el Trump, cuando las huestes de Trump invaden el Capitolio, lo dominan, lo cierran, sacan a la policía, se vuelve esto un espacio sin ley. Eh, Afortunadamente el edificio no se incendió. Hubo ciertos amagos de incendio, hubo por supuesto gente que falleció, 7 muertos, o 7 a 15 fallecidos, si mal no recuerdo. Y ahí, claro, ahí pensé, bueno, Trump se ha vuelto un caudillo. Trump leyó la historia de Bolívar, leyó la historia del doctor Francia, seguramente en Yo el Supremo, leyó, se inspiró con este influjo cultural de los barbudos, de los revolucionarios barbudos del Caribe de mediados del siglo XX, eh, y, y de alguna u otra forma empezó a acentuar esos rasgos autoritarios, esos rasgos extremadamente personalísimos. Cerró su círculo, muy decepcionado de la conducta de sus leales, porque Mike Pence, el vicepresidente, se metió en el subterráneo del Capitolio y empezó a decir que aquí el presidente estaba loco. Y después, obviamente, en el juicio posterior no le prestó ropa en ningún sentido, pero muy decepcionado de lo político, de los políticos que lo rodeaban, y centralizó su poder, su influencia aún más. Esto se mantuvo así, él después se va de la presidencia diciendo que esto había sido un fraude, también algo extremadamente latinoamericano. Y creo que el análisis que se hace de su figura en ese momento no cambia de matriz, se sigue viendo a Trump como este sujeto blanco privilegiado, el cual se aprovecha de su poder para dominar el mundo y hacer crecer a la extrema derecha. No se separa el Trump político, el Trump personal, y este fenómeno que precisamente le ocurre a los caudillos. Los caudillos como construcción mental, como sujeto de análisis, y a esto yo voy a agregar como sujeto literario, hay en Latinoamérica precisamente una corriente que se llama la novela del dictador. Y el dictador, el caudillo, el dictador es un superhombre que busca conformar el mundo a su manera. Y yo pienso, voy a elucubrar, pero ya elucubrando, creyéndome psicoanalista, pero nada, simplemente algo que he reflexionado bastante. Y que yo pienso que Trump empezó a vivir un proceso de él percibirse a sí mismo ya no como un sujeto político, sino como un caudillo, con estas características latinoamericanas que implican un control sobre los demás superior a lo que permite el sistema. Ya no solamente él es el político que decide la tasa de aranceles, sino que además él es el político que decide qué pasa con la vida de. Y empezó a cargar sobre sus hombros, sus reflexiones, seguramente jugando golf en Mar-a-Lago, viajó muy poco por el mundo, pero se encerró en sí mismo, perdió el poder, vivió un juicio, o sea, constantemente tuvo que cuestionarse quién era, ver las opciones de sobrevivencia, mantener su imperio económico y mantener su legado como presidente, atacando a un presidente que consideraba inútil, que en este caso era Joe Biden, moviendo las piezas para mantener el control del Partido Republicano y al mismo tiempo tratando de buscar la forma de ganarle a quien iba a ser su eventual contendora, que iba a ser Michelle Obama, Hillary Clinton,
Barack Obama o como quien finalmente fue Kamala Harris. Y esta forma de acostumbrarse a vivir en el poder, que es lo que le ocurre al caudillo, hace que solamente sea capaz de pensar en él, en internalizarse a sí mismo como un ser que borda y que rodea la superficie de lo mítico. Y, y antes de tener poder, esto es un proceso que le pasa a todos, antes de tener poder hay que permitirse considerarse una persona poderosa, eh, eh, hay que permitirse dominar. O sea, aceptar el hecho que uno dominará a los otros. Así desde los tiempos de los profetas. ¿Ah? Los profetas son los primeros que dicen, bueno, yo tengo la verdad, ustedes viven insertos en la falacia. Vengo yo a traer la palabra que los salvará y les traerá la luz. Eso lo dice, incluso antes de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, Buda, etc. Perdón. Entonces, yo creo que Trump vivió un proceso personal en que se desacomplejó. Dejó de observarse como el sujeto exitoso millonario a sí mismo y en la soledad de las mañanas despertando, en su inmenso baño cubierto de oro, empezó quizás a rayar la papa un poco con que él era el hombre. Él era el hombre, él estaba destinado a cambiar, porque para tener un proceso criminal encima, diciéndole que había sido poco menos que un superdictador que estuvo a punto de hacer caer a la democracia norteamericana, hay que tener una autoestima gigantesca, y él la tiene. Y en esa autoestima gigantesca empezó, digamos, quizás a desorganizarse un poquito, a volverse un poco media mística, a adquirir elementos del realismo mágico, y de pronto, en plena campaña, intenta ser asesinado. Y salva milagrosamente de ese intento de asesinato, que si mal no recuerdo fue en julio, en agosto o septiembre, no me acuerdo. Entonces, para él, para sí mismo, 4 años diciéndose que él tenía que batallar contra el mundo, que él tenía la razón, que él era inocente, que en verdad su forma de manejar el poder era la adecuada, lo intentan matar y salva. ¿Ah? Entonces, quizás qué epifanía vivió en ese momento que adquirió las características de los caudillos latinoamericanos. Entonces pienso que la matriz de análisis de Trump ya tiene que dejar de ser una matriz de análisis tan cientificista, tan económica, es que él quiere ganar 200 millones de dólares más. No, a él no le importa eso, él ya está en otra dimensión. Está en una dimensión en que él habla con la historia. Y se instala sobre sí mismo el dominio de Occidente, el dominio de la protección, la capacidad de enfrentarse al dragón asiático. Esa es la órbita de sus pensamientos. Sí, ayer dijo, oye, ven aquí a besarme el trasero todos los inversionistas de los países amigos y no amigos, pero él, o sea, lo que ocurrió, esta guerra comercial que inició hace una semana, es efectivamente la constancia que tiene el control. O sea, avisa que va a haber una pausa arancelaria y sube el mercado 8%. O sea, y no el mercado de cerezas del comercio entre Chile y China, no, el mercado mundial. O sea, la bolsa de comercio más grande del mundo sube un 8%. O sea, lo que él dice son millones y millones de dólares. Entonces, y esa no es sino la comprobación que a ojos del mismo Trump, en esta elucubración, no sé qué tipo de características darle, pero este tipo de elucubración en donde él se vuelve un caudillo, efectivamente la confirmación de que lo es, ¿ah? De que ya su poder es un superpoder. O sea, está él frente al imperio celeste. Y está él frente a los enemigos de Estados Unidos, y está él frente al universo. ¿Ah? Yo pienso que así piensa Trump. Entonces, así hay que analizarlo, con ese tipo de características ya cuasi míticas, cuasi literarias. Siempre pensé que el objetivo del
de esta crisis comercial es que Estados Unidos tenga efectivo. Y la forma más efectiva y rápida que Estados Unidos tenga efectivo, la forma más impresionante es precisamente rompiendo el esquema y estableciendo aranceles. Estados Unidos se estaba hundiendo, era una nación lentamente en declive. El efecto de las políticas económicas impulsadas por Reagan trajeron consigo una un empobrecimiento de la malla social del gringo. O sea, el gringo se había caracterizado por haber disfrutado de las virtudes del capitalismo que además le entregaba un entorno social de manera automática. Vivía, sí, el modelo fordista, vivía en torno a la fábrica, sus amigos eran los de la fábrica, sus relaciones sociales se cultivaban dentro de la fábrica, el marido con su señora vivían insertos en ese punto de la fábrica en donde trabajaban y además socializaban, lo pasaban bien, tenían red de apoyo, se protegían de un entorno absolutamente, no absolutamente, pero relativamente diferente, más inestable, y así la generación boomer se adscribió a este tipo de pensamiento, y eso generó personas dispuestas a ir a la guerra en cualquier parte del mundo. O sea, tú como nación, los recursos que tú tienes son la creación de tus propios mitos, son el producto de la creación y desarrollo de tus propios mitos. Si tú te dices a ti mismo que eres una raza fuerte, tú puedes alcanzar grandes proyectos. Si tú eres un baby boomer que siente que ese entorno protegido, bello, hermoso, musical, muy bien escrito por, por Trump, muy cimentado culturalmente, por Truman Capote. Todo ese idealismo eh, eh, protegido culturalmente, visualmente por una industria del cine, esa vida cuasi perfecta, eh, tú vas y la defiendes. Y eso es lo que tienes que defender. Y por eso tú vas a Vietnam y mueres entre las hordas de Ho Chi Minh. Hay una relación causa y efecto. Entonces, a Trump se le deshizo el sueño americano. Quizás como cuando fue presidente se dio cuenta que no había sueño americano. Ya esta horda de gente drogadicta, adicta al fentanilo, adicta a la sobremedicación, estos millones de habitantes que habían sido empobrecidos producto del proceso de desindustrialización del centro norteamericano, que es el eje central de sus votantes. Eh, Nunca olvidemos que Trump y el imperio de Trump económico se construye en base al rubro de la construcción. Entonces, el roce social de él no es, sus trabajadores no son personas de venta, son personas que construyen edificios. Entonces, hay una reagambre diferente, una forma de observar al trabajador de manera distinta, que es transmitida por su papá, qué sé yo, etc. Entonces, eh, eh, y creo que él quiere, no es que él quiera rescatar ese sueño, él quiere sentarse sobre ese sueño y usarlo como justificación. Es decir, bueno, tenemos que volver al Make America Great Again. Y de ahí surge ese gran discurso, ese Estados Unidos, ese titán que empieza a mover los ganchos y a mover las cadenas y a mover los comandos con los cuales se domina el mundo. Quizás la gran falencia de, este, de todo este esquema es que es extremadamente personalísimo. Entonces, Trump, al mismo tiempo que acierta, y yo creo que esta guerra arancelaria es un acierto, me parece que, que, que lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos es reverdecer precisamente las raíces del sueño americano. Es luchar por la neoconcepción de un nuevo sueño americano. El tecnológico, que todos viven en el Salt Lake City, que todos toman Starbucks todos los días y mercado y consumo forman un nuevo paradigma de vida ideal. Y él está intentando establecer las bases de eso. Por eso su alta relación con esta especie de banda de tecnofeudalistas, de Elon Musk, de Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Por eso lo invita a la Casa Blanca
para querer hacerlos parte o para que el elemento que ellos dominan, que son las empresas tecnológicas, formen parte de este sueño americano. Un sueño americano en donde la industria pesada está en manos de los gringos y por tanto la industria liviana también. Y que en conjunto tienen tal poder que son capaces de dominar la Tierra y de venderle productos a todo el mundo y neutralizar a China. China, o sea, no creo que el enemigo de ellos, no creo que China sea enemigo de ellos simplemente por ser China. Puede ser India, puede ser cualquier otro país. Trump no tiene rasgos de un discurso de carácter extremadamente xenofóbico. No es un racista propiamente tal. No, creo que la oposición nunca fue capaz de, la oposición a Trump nunca fue capaz de revelar ese rasgo racista en él. No pueden sostener ese ataque. Entonces, sea China, sea India, sea, no importa, la noción amigo-enemigo es la que prima en esa relación. Y China es un enemigo porque con su industria y su baratísima industria lo que hace es dificultar el crecimiento y la producción de este sueño americano neotecnofeudal. Eh, ¿Por qué? Porque el costo de hacerlo es extremadamente barato, el circuito de la riqueza no queda en Estados Unidos, que se comparte entre Estados Unidos y China. Y claro, hay un problema, porque lo que necesita Trump es darle trabajo a esta gente, es darle un espacio y un punto dentro del sueño. Y eso parte con una relación laboral consolidada. O sea, no puede ser que llegue una empresa y diga vamos a invertir y después no vamos a invertir porque en México me sale más barato. Ese tipo de estabilidad no es conveniente a los propósitos del sueño que intenta crear Trump para justificar ser este superhombre, este caudillo que lo domina todo. Entonces, eh, siempre hay que mirar con cautela las noticias. CNN es un enemigo declarado del presidente estadounidense. eh, y observarlo ya no desde un punto de vista tan cortoplacista, sino ahí hay algo más, ahí hay algo más, algo que no tuvo George Bush, algo que no tuvo Bill Clinton, algo que intentó tener Barack Obama, pero muy prontamente el sueño se le acabó porque dejó las relaciones internacionales en manos de Hillary Clinton. Entonces Hillary Clinton era una persona mucho más pragmática, mucho más ruda y mucho más cruel para ese tipo, o sea, sacrificó a un embajador en Libia, o sea, permitió que mataran a su propio embajador. Ese tipo de mandarín estamos hablando, como alguien extremadamente poco emotivo, poco interesado en sus propios miembros. Trump tiene ese elemento que Obama no tiene. O sea, Obama no fue capaz de sacar a Hillary Clinton después de que le quemaran al embajador. Eh, que algo o sea, en su momento fue una noticia muy impactante, porque efectivamente después se demostró que llamaron a Clinton y le dijeron, oiga amiga, está a punto de ingresar aquí, ¿qué hacemos? ¿Disparamos, no disparamos? ¿Salimos corriendo? Y la mina no contestó el teléfono. Estaba en un cumpleaños de, una, de un millonario de New York, en el piso 57 de un rascacielos. Entonces, esa pérdida yo creo que los países tienen, hay esta teoría de las 6 personas, ¿cierto? O sea, todos estamos relacionados hasta 6 personas diferentes. Entonces yo con Madonna, por ejemplo, tenemos 6 personas diferentes. Yo creo que los países tienen que vivir bajo esa lógica. O sea, no es posible, por muy grandes que sean, por muy grandes que parezcan verse también, los países tienen que tener este sentido de familiaridad. Y ese sentido de familiaridad que permite la protección de su identidad, y por eso para el chileno la inmigración es un fenómeno tan traumático, porque rompe las barreras de esa familiaridad, rompe el sentido de este esquema ideal en el cual vivíamos, que era terriblemente trágico, extremadamente injusto, pero entre el 95 y el 2007 como que había un ethos de cómo vivir en Chile que daba una cierta estructura de orden y que evidentemente no tenía. Clinton no incorporaba eso en su discurso. Obama lo incorporaba, pero solamente para las minorías, entonces quedaba fuera la mitad del país, el 30% del país, y que fue precisamente el nicho del cual
Trump surgió y Trump posteriormente llegó a dominar la escena. La elección trumpista del año pasado fue espectacular. O sea, ganaron todo. Tienen la Corte Suprema. Entonces, el sistema político norteamericano a la larga permitió que el caudillo se volviera un caudillo. Y no porque no fueran capaces de enfrentarse a él. O sea, fue juzgado, todos vimos la foto de Trump con una cara de reo, con una ficha. eh, Ustedes ven la diferencia entre los retratos presidenciales del primer gobierno y el segundo. La cara del segundo es precisamente la de un hombre que ha pasado por la cárcel, o ha, digamos, pasado frente a un tribunal. Y eso, y, y que al final el sistema no pudo con él. O sea, al punto que el sistema lo quiso matar, el sistema no pudo con él. Entonces, la mente de este caballero debe ser una mente extremadamente dominada por un sentido de percibirse a sí mismo como un gran señor, casi un rey. Eso, entonces yo invito a que cambiemos el modelo de esquema del rubio bronceado, y pasemos a analizarlo más como lo que se está convirtiendo, que se está convirtiendo en un elemento histórico más trascendental, en alguien que definitivamente, de acuerdo ahora a la historia económica, va a significar un antes y un después. Ya algunos hablaban del fin del neoliberalismo. Por supuesto que no, eso ya no pasó, ya no va a ocurrir. El gran drama de la izquierda es que no tiene cómo materializar el fin del neoliberalismo, porque la gente no va a elegir pasar de un supermercado con 100 productos disponibles a uno con 10 productos disponibles. Eso no va a pasar jamás. El derecho a elección, quizás posteriormente, en una quinta o sexta ola constitucional, se va a convertir en un derecho constitucional, precisamente. Entonces, eh, eso con Donald Trump. Observémoslo como lo que se está convirtiendo, un personaje. Y este personaje está adquiriendo ribetes de caudillo latinoamericano. Yo no sé por qué no se ha hecho ese cruce. De hecho, él a López Obrador le decía Juan Trump, ¿ah? Porque entendía que podía conversar con López Obrador, porque López Obrador también vivía en este mundo de fantasía en donde casi todas las noches se despierta y habla con Moctezuma. Señora Schoenbaum, o Schoenbaum, nunca me he aprendido bien su apellido, es mucho más práctica y es científica, doctora, entonces es una mente más, menos, menos poderosa en términos políticos, pero más fuerte en términos pragmáticos. Entonces ya solucionó el tema con los aranceles, no va a discutir con Trump, no se va a meter con él, básicamente porque no puede, y va a ser servil y útil a sus intereses, punto, para que México siga siendo un Estado. Ahora, teniendo un gran enemigo interno que es el narcoterrorismo, eh, y tratando de salvar ese Estado fallido, que ya no controla ciertas partes del país, en donde todos los elementos de su sociedad no son capaces de integrarse porque están cruzados por los intereses creados por el narcotráfico. Esperemos que esto disminuya, que México vuelva a ser el México de los 80, el México de los 70, donde teníamos a Octavio Paz conversando en los matinales, o en algunos programas de televisión, teniendo debates tan interesantes como los que tenía con Vargas Llosa, sobre la democracia imperfecta, o la dictadura perfecta, perdón, y también la democracia imperfecta. Entonces, ese México ya murió. Qué triste vivir en una nación que se está quebrando. Ahora, esa sensación de que las cosas se están quebrando es algo que cruza toda América Latina. Quizás Argentina ya vivió un momentum criticum en manos de Milei y su primer año. Hemos visto que el señor Javier Milei ya ha detenido sus ínfulas, sus aproximaciones a la locura, se está volviendo lentamente un burócrata, se está dando cuenta que dominar la Argentina, que conducir la Argentina, que gobernar la Argentina, no es algo no es un ejercicio performático. Eh, ha tenido presidentes muy performistas, Alfonsín Loera, Videla Loera, Galtieri Loera, eh, Menem, es el centro del hombre performer de los 90, ya con Cristina Kirchner, ya, ¿para qué? ¿Para qué?
¿Para qué? Si la mujer sigue siendo la mujer más poderosa en la Argentina, quizá, pero es un personaje. Entonces, Milei intenta eclipsarla, Milei va aprendiendo que este personaje que gobierna tiene que tener un trasfondo administrativista, tiene que ser alguien que gestione realmente el poder, y se le ha visto muy aislado, muy centrado, muy rodeado de asesores que son casi de su mismo tamaño, hacia adentro de la perspectiva del Estado. Entonces, yo diría que más que un gobierno, hay un cogobierno de Milei con sus ministerios, con sus ministros propiamente tal, luego con estos senadores que lo rodean, que son parte de la Unión Cívica o que son parte de Juntos por el Cambio, y luego posteriormente con los gobernadores de cada una de las provincias más cercanas. Entonces, Milei no es, ya está dejando de ser ese caudillo, representante del anarcocapitalismo, que viene a cambiarlo todo, y está tratando de administrar esta sopa que está calentándose de a poco. Yo creo que bueno, Argentina siempre un país muy especial, muy entretenido. La inflación ha sido tremendamente demoledora para los intereses argentinos propiamente tales. No sé cómo siguen sobreviviendo con el tipo de inflación que tienen, pero el tema del dólar sigue siendo un pivote central, no solo de la discusión política, sino que además de las decisiones económicas de los 40 millones de argentinos. Ese sueño que vendía Milei de que ya no iba a ocurrir, sigue reviviendo. De hecho, tuvo que pedir o va a pedir 20 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional en algo que obviamente es contracíclico a todas las cosas que había dicho antes. Ya no va a desaparecer el Banco Central Argentino, y por lo tanto este gran sueño de una Argentina desatada, capaz de comerciar con el mundo, desproteccionista, está siendo lentamente horadado. Entonces está siendo horadado por este contexto externo donde su principal referente exterior está tomando una decisión que no corresponde a su ideal político, y al mismo tiempo está viéndose la necesidad de que esta máquina, que si bien está sacando gente de la pobreza, no la está sacando porque nos estamos volviendo todos más ricos, sino porque se está homogeneizando la pobreza. Está permeando a estilos de vidas y capas más profundas. El mismo fenómeno en Chile, es decir, eh, yo no tengo el lenguaje técnico para hablar de esto, pero en Chile no estamos siendo más ricos hace como 10 años atrás. Se sigue percibiendo riqueza, no estamos siendo menos pobres, pero el estándar general se está haciendo más pobre. Culturalmente, en acceso, en capacidad de viajar, porque la gente ya para vivir no vive del débito, sino que vive del crédito. Y ese mismo fenómeno se replica en la Argentina, se amplía las líneas de crédito, ahora ya los bancos están dando hasta crédito hipotecarios, cosa que antes no era posible con esas variaciones de la inflación de la moneda, pero que ahora sí es posible, y por tanto el dinero que la Argentina está creando es un dinero prestado. No es un dinero que surja de su industria, que surja de sus ventas. El petróleo se fue a la chucha, la soja no subió lo que tenía que subir, no se produjo lo que tenía que producirse. Entonces, Milei se está enfrentando a todos estos frentes que son propios del hecho de administrar una nación, eh, con escaso talento político. Mantiene muy presente, muy vivo su personaje, le entrega mucho rédito, es una especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de hombre de paja, muy útil porque sigue centrando sus críticas, pero por detrás, observo yo, hay un sujeto un poco desesperado, un sujeto un poco inmerso en esta burocracia que le importa, a diferencia de nuestro presidente, que a nuestro presidente no le importa ejercer el poder, no le importa administrar. Eh, el gran problema de Boric es que es un presidente que no administra, sino que simplemente revisa, supervisa, cuestiona, observa. Puros verbos, pero no el principal, ni el porque él fue elegido, sino sino el de administrar. Entregar seguridad a la nación, hacer respetar y hacer respetar la Constitución. Boric no ha hecho eso, Boric simplemente es alguien con quien, a pesar de su presencia, el país sigue avanzando, o el país sigue, digamos, viviendo en lo cotidiano. Entonces, en ese sentido, Milei, que sí tiene interés por dominar la Argentina y sí tiene interés
porque la Argentina modifique sus fronteras y solucione gran parte de sus problemas, porque observa que en Argentina hay un capital de desarrollo y crecimiento gigantesco, hay una cantidad de oportunidades gigantescas, hay una clase media ilustrada que vale la pena, movimientos literarios súper vivos, eh, una capacidad de producción gigante, un territorio enorme, una posición geográfica privilegiada para el control de determinados recursos, eh, y por eso vamos coqueteando con el estrecho de Magallanes, vamos molestando a Chile con la proyección hacia la Antártica, vamos viajando por el mundo intentando traer capital. Que el contexto no lo beneficia, no lo beneficia, pero esas conductas dan cuenta de que, que es alguien que conoce el potencial económico, social y político de la Argentina. Nuestro presidente no hace esas cosas, él quizás ni siquiera sepa la última cifra del censo, no está interesado en las potencialidades de desarrollo de su cargo, sino que más bien está interesado en las potencialidades de desarrollo de su sujeto político. Tristemente, Carlos Cariola tenía razón, elegimos una mierda de persona, entonces él simplemente está pensando en él. Por eso tuvo un hijo, por eso tiene pareja, por eso dijo que iba a tomarse el postnatal, porque él simplemente piensa en él. Él como sujeto que traduce hacia una nueva época el legado político del socialismo, en donde su antecesor fue Salvador Allende. En ese marco temporal se desarrolla la mentis del presidente, bastante edulcorada, bastante... yo no sé cuánta gente tiene que lamerle el zapato al presidente todos los días, pero me imagino que mucha gente, por lo menos 100 personas deben decir que es genial, como para mantenerse a sí mismo en esa burbuja tan increíble en donde administra una nación y no es capaz de ver ninguna de sus potencialidades. O no solucionar, no intentar solucionar ninguno de sus problemas. Entonces deja a cargo del gobierno a distintos cabecillas de estos grupos de poder, a Marcel, por ejemplo, a La Toa, a Elizalde, a Jimena Aguilera, todos representantes de las distintas corrientes que alimentan su gobierno, y bueno, hay una desorganización general. Entonces, tristemente tenemos a una mierda de persona que quiere mucho, muy poco al país. Que quiere mucho poco al país. En palabras de la ex presidenta de la Cámara de Diputados. No, ¿sí? No, estos no son comentarios míos, son comentarios de los demás. Eh, Milei, al mismo tiempo, no, se le ve más débil, se le ve más atontado por la realidad. Yo creo que su gobierno va a terminar, ya pasó la etapa crítica, ya se aproxima una eventual condena práctica sobre Cristina Fernández. Su interlocutora se ve cada día más ridícula, básicamente porque el kirchnerismo y el peronismo no tienen un sistema de creación de sujetos políticos nuevos. Entonces, lo tenían antes, por algo ha vivido 70 años el peronismo, cambiando a distintos líderes, pero ya no, como que esa máquina está media trancada. Le juega mucho a favor el desastre de Alberto Fernández, no solamente su gobierno, sino que posteriormente, con este tema de la señora que le intentó pegar, sometido a una investigación de carácter penal, muy criticado, después estos videos que se filtraron de él dentro de la Casa Rosada, coqueteando con otras mujeres, estando casado. Entonces ya esa figura muy neutra que dejó de actuar, le daba mucho espacio a Massa para jugar, le daba mucho espacio a Cristina Fernández, a Máximo Kirchner, a, al gobernador de Buenos Aires, que es Kicillof, pero al mismo tiempo casi esto se vuelve una guerra civil porque ninguno es capaz de predominar sobre el otro. Quizá un gran problema de la política es que es un sistema el cual, quien lo observa desde el largo plazo, tiene que tener en consideración siempre el elemento de la renovación, el elemento de la continuación de las políticas. La concertación fue un experimento muy hábil, puesto que mantuvo el gobierno de la nación durante 20 años y era capaz, o fue capaz al menos, de traslucir que se renovaba, de que los viejos tercios que combatieron a Pinochet y doblegaron, hicieron que este Pinochet dictador, caudillo también, sujeto a estas variaciones
mentales, en las cuales él sobre sí pesa la nación, eh, firmara un documento en el cual se obligara a irse en caso de perder una elección. Y se hizo, y esa concertación lo logró, y después esa misma concertación administró un poquito el tema y tenía sus sucesores. Y el momento crítico fue en que la vieja concertación le tuvo que pasar la posta a la nueva, y eso no ocurrió. Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue el candidato presidencial del año 2009 y murió el sueño concertacionista. Eh, los, los, los países monárquicos tienen la gracia que ya todos aceptan quién domina, que es el rey, o sea, quién lidera, mejor dicho, que es el rey. Y quien encabeza la jerarquía imaginaria de determinado estado es el rey. Y por tanto los ciclos son más rápidos, los gobiernos son parlamentarios, se van moviendo unos con otros. Se obliga a que la sucesión sea más rápida, porque un gobierno parlamentario puede durar 2 meses, como el caso de Liz Truss, o 14 años o 11 años, como el de Tony Blair. Entonces ya como que eso permite que la dinámica de recambio se fuerce a ser radicalmente más rápida. En el caso de los países presidencialistas, muchísimo más solemnes como los nuestros, solemne en el sentido de las prácticas políticas, no solemne en nada más. Este proceso es más, está más pausado producto de los efectos de las elecciones, del tiempo. No hay adelantamiento en las elecciones por regla general. A la gente tampoco le gusta andar votando todos los años. La política idealmente no forma parte de su vida. Y en los otros países asiáticos ya la política, como la conocemos nosotros, no existe. En China no existe política, existe intrapolítica, pero no existe política. No, los líderes no tienen contacto con las masas. No vemos a Xi Jinping gritando en la plaza de Tiananmen, ¡Viva China! Eso no existe allá. Lo que existe es un altísimo sistema burocrático en donde el más hábil gana. Bueno, y ahora está en el poder. Entonces, estas democracias latinoamericanas presidencialistas son más lentas en el proceso de renovación, permiten, que tiene una ventaja, porque permiten la creación de élites, lo cual le da en determinados casos cierta estabilidad. Por ejemplo, en el caso chileno, la concertación, si bien dominó 20 años, tiene un poderío cultural que ha durado, que Piñera no fue capaz de reemplazarla. Entonces, culturalmente se tuvo que asentar sobre los elementos de la concertación y hablar de los mismos poetas que la concertación y premiar a los mismos poetas que premiaban la concertación. Y los mismos cantantes, y mantener esta rueda cultural vigente durante más años de los cuales la concertación efectivamente gobernó. O sea, podemos decir que este país es culturalmente concertacionista desde que gana el no hasta que llega el estallido. Y esos son 30 años. 30 años, ¿no? Bueno, 20 y tantos años. A pesar de que gobernó solo 20. ¿Se entiende, no? Entonces hay una rapidez, y eso se debe a que la concertación trae una cantidad de funcionarios, esos funcionarios viven del sistema, se vuelven una casta, esta casta replica ciertas prácticas culturales que le ayudan a seguir sobreviviendo, instala ciertas figuras las cuales hablan de sí mismos y de la importancia de su cultura, pone a Zurita, pone a Edwards, pone a Lemebel, pone a Fuguet, pero Fouquet quizás no es tan concertacionista. Alvira Hernández instala determinados poemas, forma sujetos culturales, revivió a Neruda, fue una obra de Neruda, no importa, vamos a traer a Gabriela Mistral. Y eso es algo que quizás está haciendo el Frente Amplio. El Frente Amplio está pretendiendo instalarse culturalmente, más no políticamente. O sea, el Frente Amplio no tiene ahora la proyección eventual de que ellos sean quienes sucedan al gobierno. Y vamos a entrar aquí en una materia más, más de, más de política cotidiana, hablando de la encuesta. Bueno, el panorama presidencial, y en esta misma línea, o sea, ¿a quién va a reemplazar al Frente Amplio en la papeleta del mes de noviembre? Winter. Tampoco sabemos que llegue Winter a la papeleta porque va a haber un proceso de primarias anteriormente, antes de agosto. Y en este proceso de primaria lo más probable es que el señor Pinter pierda. Ahora, ¿por qué va a perder? Porque no calienta a nadie. Porque el candidato que potencialmente iba a reemplazar a Gabriel Boric, a sucederlo en esta idea de matriz
era Bodanovich, el sujeto al cual siempre recuerdo una frase mayor que Bodanovich, es como ese sujeto que te invita 8 veces a la misma cita y las 8 veces te lleva al cine, pero no sale del esquema, no presenta rasgos de crecimiento. Lo ha intentado con el Melitren, pero ya ahora la Contraloría le dijo, señor, por favor, cobre los 78.000 millones de pesos que tiene que cobrar la EFE y ahí se acaba el proyecto. Entonces, Bodanovich quizás sabiamente se guardó, va a ser candidato cuando ya tenga 40, cuando ya haya formado un círculo más sólido. El contexto no está para ideas quijotescas. Quizás en la candidatura de Gabriel Boric funcionó porque el entorno político era extremadamente compulso. El vocinglerío alrededor de la presidencial era mucho más dominante en el día a día de lo que lo era ahora, producto de que nos encontrábamos insertos también en un proceso constituyente. Entonces, las cámaras de ecos que decían que la necesidad de tener un presidente de determinada orientación o no eran mucho más, o sea, estaban presentes en tu casa, en tu barrio, en la tele, en redes sociales. En cambio, ahora ya la discusión presidencial se está circunscribiendo más al diario, a la tele y a las redes sociales. No está llegando a la mesa del hogar. Porque, bueno, básicamente nadie tiene. Hay tantos candidatos que hay mucho para elegir, entonces no ha habido decisiones partisanas. No ha habido defensas corporativas, no hay un movimiento militante popular de ningún partido. Y en esto quizás tenemos que mirar un poquito a la derecha, porque la derecha tiene 3 candidatos fijos. Sabemos de Kaiser, Johannes Kaiser, una creación relativamente nueva, culturalmente un poquito más antigua. Johannes Kaiser es heredero, digamos, es recipiente de toda esta frustración que generó la oleada cultural del feminismo. Su contrapunto es precisamente los enemigos feministas. Su propuesta cultural política es precisamente detener el crecimiento del wokismo, que es un nombre horrible, eh, muy mal concepto, pero detener el wokismo y dejar más o menos en demostración que la administración del wokismo lleva a la inutilidad. El gobierno, por supuesto, que ha sido bastante eficiente en demostrar esa falencia, pero Johannes es producto de este proceso cultural que surge el 2018-2017 con la ola feminista chilena, que deriva en que la sanción al hombre, entre comillas, sea tan grave, sea tan fuerte que al final el hombre crea un resentimiento y que adopta 2 vías. La vía de los papitos corazón, que respalda fielmente a Parisi, y la vía que veremos qué tanta repercusión electoral tiene, y la vía de los incel, diremos, que respaldan a Johannes Kaiser. Entonces, esas son las matrices de sus votos, su votante partisano. No el votante que está de acuerdo con que Kaiser diga que el gobierno es malo, eso no es un votante partisano. El votante partisano es aquel que se ve un keiseriano absoluto, que se ve un Parisi, que fue quien sufrió el embargo del 10% de la pensión, de su retiro de pensiones, producto de la pensión alimenticia. Eso son 500.000 personas que de alguna u otra forma se encuentran más interpeladas para votar por Parisi. En el caso de Johannes Kaiser, los que vivieron la funa, los que tuvieron mucho miedo en ese tiempo porque básicamente eran unos sujetos que no respetaban a las mujeres y que se les acabó la fiesta de la impunidad, culturalmente hablando. Entonces, y Kaiser representa eso, una crítica al movimiento feminista, surge como una crítica a los procesos revisionistas históricos, empieza a decir que el general Pinochet debería haber gobernado para siempre, empieza a decir que y así otras cosas, que los presos políticos nunca existieron, que los muertos de Pisagua son de mentira, y así comienza a instalarse y a agarrar una posición odiosa. Y como el país actualmente está muy odioso, muy incapaz de poder verbalizar expresiones mentales más complejas, muy infantilista, medio tarado, el país, digamos, adopta posturas, o sea, en el debate político participa desde un punto de vista mucho más emocional. Quizás el país se cansó tanto de complejizar la realidad, detectó que en esta verbalización siempre hay trampas, siempre hay un poquito de engaño,
que la incorporación del elemento tecnócrata, que significó, por ejemplo, el Transantiago, termina no necesariamente en un buen experimento, entonces siempre es mejor eh, revitalizar la emoción. Y en ese revitalizamiento de la emoción, Johannes Kaiser es candidato, la gente que está muy enojada y que es de derecha, vota por Johannes Kaiser. Hasta ahora su rango de desempeño van del 8 al 15%, alguna que otra encuesta de dudosa calidad, según los especialistas, la de Black and White, lo establece en primer lugar en primera vuelta, pero ya más o menos consistente en que el negocio de Kaiser se va a dos bandas, o ser candidato presidencial en primera obtener los votos para financiar su partido. Recordemos que la ley de financiamiento público de la política es un excelente estímulo para que los candidatos se vuelvan pequeñas pymes, mismo trabajo que desde hace mucho tiempo visualizó Meo, eh, o por otro lado, cerrar su grupo de poder, convertirse en senador de alguna región y mantenerse estrictamente desde el Parlamento. Yo creo que para Kaiser lo mejor es, ya que está formando un partido, lo mejor es, igual como lo hizo Kast, ir a la presidencial, ir a obtener de 1 millón a 1,5 millones de votos. Eso significarán de 1.000 a 1.500 millones de pesos. Y más o menos en 2 años, que es lo que tiene que sobrevivir hasta la próxima municipal, va a tener por lo menos una planta de gastos de 100 millones de pesos para poder tener 40, 50 personas trabajando para él y para su partido. Nunca olvidar esa perspectiva lucrativa que tiene detrás la política, los costos propiamente tales de ello. Entonces, tener 50 personas a tu servicio por 24 meses nunca es un mal negocio, sobre todo si eres un político. Y por tanto, ahora, ¿cuál es el gran problema del partido de Kaiser, el libertario? Es que las bases ideológicas sobre las cuales se cimentan son tesis de su hermano, que no es precisamente alguien muy popular, no es alguien muy carismático, no es alguien que conecte su discurso con la historia de Chile. Por ejemplo, el gran teórico de Putin, un gallo que tuvo un intento de asesinato, era un filósofo también, medio loquito, que decía, bueno, Rusia es Rusia porque Rusia va a ser capaz de ser la tercera Roma. Y deriva y justifica el poderío actual de Putin desde 1870 en adelante. Y lo marca como un sujeto histórico y dice, bueno, aquí Putin se instala desde dentro de esta fase, porque se expande en Ucrania, porque esto pasa, y le da todo un contexto en el cual Rusia es más grande, Rusia tiene que ser poderosa, Rusia tiene que crecer, y ser así porque no solo Putin es el hombre, sino que la única forma que Rusia crezca es que Putin sea el hombre. Entonces establece esa relación simbiótica entre sujeto y contexto histórico que el partido y que Axel Kaiser no ha hecho. Entonces quizás su egoísmo le impide decir que su hermano es el hombre, y no lo dota de esta tragambre cultural, de este disfraz histórico, no le da ropajes del tiempo. Y esa carencia de ropajes del tiempo se nota mucho porque Kaiser un día dice una cosa, el otro día dice otra cosa y va cambiando y es medio tonto. Entonces, tonto en el sentido de que se enoja cuando lo interpelan, empieza a lanzar cifras de la nada. El tema de las vacunas fue fundamental para que gran parte de los que lo estaban apoyando dejaran de apoyarlo. Entonces dejó de crecer después del debate de las vacunas. Se metió con algo que por lo general no tiene que meterse, que es nosotros mismos, los chilenos. O sea, nosotros los chilenos tenemos muy claro que somos muy buenos para ciertas cosas. Y entre ellas las vacunas. La mosca, la fruta, mantener a raya el dengue, ser eficiente en el momento de que ocurren terremotos, ser eficiente en el momento de que ocurren apagones y ser buenos para el huevo. Entonces, si se meten con eso, evidentemente ya el candidato, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está medio loquito. Y eso pasó. Entonces, Johannes Kaiser dejó de crecer, tiene la falencia que su partido, sus bases son bastante circunstanciales, corresponden a la respuesta a un movimiento cultural que tiene con Cueva 10 años, acá en Chile, y con Cueva 20 años afuera, en el mundo. Entonces, las bases del libertarismo mundial
tampoco hay un punto de referencia. El más cercano es Milei, pero Milei, como hemos dicho antes, está convirtiéndose en un burócrata, en un administrativista. Ojalá sea un administrativista eficaz. Pero tampoco hay tanta relación, no tenemos una foto de Kaiser con Milei tampoco. Más correspondería una de Kass con Milei. Entonces, Kaiser como que puede crecer, pero no puede crecer. Puede crecer en términos coyunturales, pero ya no mucho más. Ahora, su ventaja consiste precisamente en que puede mantener esa tasa del 13 al 8%. Entonces, si él es capaz de solidificar esa votación y llevarla a esta primera vuelta, se convierte en un candidato competitivo. Y yo creo que eso está mirando, como ya, bueno, a ver, en agosto, cuando hagamos las inscripciones, veremos si tengo un 13% o más para saber si me conviene o no ser candidato presidencial. Y él le debe decir a sus asesores, veremos si el partido tiene financiamiento. 100 millones mensuales versus 25 millones mensuales. Esa es la diferencia y participar de la lista parlamentaria, porque obviamente si Kaiser se tira a la presidencial, no va a tener otra opción que tener una lista parlamentaria propia. Ahí cuenta con la ventaja de que podría contar con financiamiento adicional, precisamente sus candidatos, pero no, no hay un segundo al barco de Kaiser, el partido con Cueva sabemos cuál es su directiva, quizás podrá sacar a algún diputado, pero rayando, digamos, el cálculo de votos, eh, y no se le ve tan conveniente ahí. Sin más, negociar cupos con el Chile Vamos, sin más, instalar a ciertas personas, asegurar, no sé, por los amigos de Rojo Edwards, con una eventual seremía en algún lugar, y ahí creando una red de poder. Ese es el panorama que yo veo al menos del señor Kaiser. Entonces, está a puertas de hacer un muy buen negocio o de hacer un muy mal negocio. Otro candidato es el señor Kast. Disculpe, que el resfrío me... Hace tiempo no he subido, ¿no? Muy entretenido esto. Muchas gracias por... No sé quién los verá, pero muchas gracias. Eh, Otro es el señor Kast. Bueno, el señor Kast, eh, eh, siempre dije, siempre dije que Kast iba a ser el presidente en la elección pasada. Me equivoqué porque la elección pasada fue con un contexto de voto voluntario, no con un contexto de voto obligatorio, pero sigo sosteniendo que si hubiese sido con voto obligatorio hubiese ganado Kast. Creo que, y esto se lo explicaba a un amigo anteriormente, para hacer, para liderar esta especie de familia, o sea, de esta comunidad política con tintes más identitarios, porque somos un país nuevo, porque no somos un país tan viejo, porque requerimos constantemente reafirmar nuestra autoestima, y por tanto nos vemos ligados de manera más fuerte unos de otros. No somos el imperio celeste de 3000 años, no somos una nación como Francia que tiene 1000. No, somos una creación muy nueva de 200, 300 años, con rasgos culturales muy recientes, con una forma de ser muy reciente, que ni siquiera ha peleado tanto consigo misma, como otros países. Usted dirá, oh, pero el golpe y la guerra civil, ya, pero son dos, una cada 100 años, no es tanto. La otra vez leía una guerra civil en China, en donde que fue causada producto de la hambruna que generó la guerra del opio. Pero no me acuerdo si fue la primera guerra del opio o la segunda. No sé si fue en 1860, 1850. Que también abarcó el enfrentamiento de etnias. En la parte central de China, no hacia la costa, sino hacia el valle, y murieron 25 millones de personas. Esas son guerras civiles, pues, o sea, murió el país entero. Quizás toda América Latina en esa época. Solamente en China. Y bueno, y el país siguió siendo el mismo después de eso. ¿Eh? Entonces no nos emocionemos tanto con que hemos vivido tantas cosas. O sea, sí, sí, pero no. Bueno, siempre decía que Kast tenía que lugar. Hay un escritor, psicomago, el inventor de la psicomagia, Alejandro Jodorowsky. Y Alejandro Jodorowsky inventó esto como de los mapas ancestrales genealógicos, en el sentido que le pedía en sus eventos a las personas que hicieran una foto.
familiar. Entonces, dependiendo de dónde ubicaba el papá, dónde ubicaba la mamá, dónde ubicaba el tío, la abuelita, el primo, el amigo, qué sé yo, eh, Jodorowsky iba interpretando las relaciones con la cual esta persona se desarrollaba con cada uno de estos elementos. En nuestro imaginario, replicando ese ejercicio en nuestro imaginario, evidentemente Bachelet es la mamá. ¿Sí? Tú la sitúas como la mamá, algunos pondrán a Lagos como el padre, una mezcla de Lagos, Erwin Frey como el papá, el abuelo odioso de un lado de la familia Pinochet, el abuelo odioso del otro lado de la familia Allende. Eh, Vamos a poner de tío Pillo al señor Piñera y vamos a poner ahí de primo inútil a Boric. Y Kast, ¿dónde lo podemos? Lo ponemos como este tío medio conservador, bien canuto, bien hueveado, fome, serio, pero tiene un espacio dentro de la foto. Kaiser incluso también, como que también es como este típico primo que habla en cada uno de los asados, que raya la papa con ciertos temas. A Matei no cabe ahí en ese... ¿Quién es Matei? No ha formado un personaje que forme parte de la psicología cotidiana del chileno. Eh, no ha formado un personaje político. O sea, piensen que el contrapunto de Matei respecto a su labor como ministra de Trabajo es Jara. O sea, Jara puede decirle a Matei, oye, tu amiga, tú en tu puesto, en mi puesto no hiciste nada. Y eso es cierto. No pudo instalarse. Matei no tiene ligazones identitarias como con la gran familia chilena. Kast, producto de esta mitificación, de esta lucha conceptual que le hace la izquierda, que lo tratan de nazi, que lo tratan de extremadamente facho, que lo tratan de golpista, le otorga caracteres los cuales nosotros digamos, sí, en nuestra familia tenemos un tío facho, tenemos un tío nazi, tenemos un tío que justifica el golpe. Y lo vuelve un ente más cercano, es contraproducente. A Matei eso no le ha pasado, entonces Matei como que si fuéramos Jodorowsky y hiciéramos este ejercicio de psicomagia, no entraría por ninguna parte. Sería como una tía en segundo grado, tercer grado, amiga de las primas de mi mamá, que es de Alemania y que toca piano. No más allá de eso, porque no le veo esas repercusiones culturales, no tenemos un partido evelinista, matitista que tenga de la guata. Entonces, no tiene gente partisana. Y la consecuencia de eso es que no tiene partisanas. No hay una banda de mujeres Matei o de militantes pro Matei. Todos están detrás de Matei porque les conviene estar detrás de Matei y Matei circunstancialmente ha estado encabezando las encuestas entre un 18 y un 23% en los últimos 2 años. Mismo fenómeno que le ocurrió a Lavín, todos estaban detrás de Lavín mientras estaba la encuesta, pero mientras se acercaba el periodo y cuando entró a primaria y perdió, Lavín ya desapareció de nuestras vidas y su poder se disolvió. Bastante triste lo que le ha pasado a Lavín como sujeto de poder nacional, peor aún el de la señora Isabel Allende. Eh, entonces, eh, ese es el problema de Matei. Matei no tiene una alta fidelización como producto, no una marca en la cual uno diga, sí, la voy a usar toda mi vida. No tiene eso. No es simpática, no es carismática, no está dispuesta al humor. Su humor es, por supuesto, un humor súper medido. Sus chistes, por supuesto, son súper controlados. Entonces, no es alguien al cual tú digas, sí, esta señora me representa. No tiene esa internalización que debe tener la representación. Por lo tanto, es una candidata muy débil, es una candidata que no tiene fondo, tiene forma, pero no tiene fondo, no hay algo de peso detrás. No te genera ni rabia. A mí Matei no me pasa nada con ella porque no sé quién es, no sé quién es, no la conozco, sé que corta las flores de su jardín, pero una señora que podría vivir perfectamente en Croacia y listo. No. ¿Qué es lo chileno que tiene Matei? Nada, no tiene nada chileno. No tiene el sabor de cocina, pero cocina strudel. No hace empanadas de pino. Tampoco tiene un desliz que la haga chilena. Así que no sé, porque le piden una foto curada.
como era la Jacqueline Van Rysselberghe, por ejemplo, la Hoffman, todas estas mujeres UDI que han estado caracterizadas por ser buenas para el trago. La Tere Marino y también incluida en ese grupo, que ricas para el pisco sour y que se desordenan un poquito y se cagan de la risa y se vuelven muy simpáticas. No tienen eso, porque caracterizar de esa forma a los adversarios políticos le otorga ciertas características y con esas características tú puedes jugar en el debate político. Matei no tiene nada, sí, tiene eficiencia, producción, pariente de Horst Polman, esta mente muy germana, pero apelar a que el votante considere que la mente germana es mejor que la mente chilena para resolver los problemas de los chilenos es como un argumento de 1950. Porque cuando la gente tenía el debate, existía efectivamente el debate, este de la raza chilena, igual, y qué raza es mejor que la chilena. Y bueno, en ese tiempo se le elegido Pedro Aguirre Cerda, que ustedes comprenderán que es uno de los mejores presidentes de la historia de Chile. Como a esa época te lleva hoy esta segunda vuelta germano-alemana, eh, germano-prusiana, si algunos quieren. Entonces, eh, Matei, no, yo creo que la Matei se va a desinflar, tristemente, por segunda vez. eh, no es una candidata competitiva para segunda vuelta. Creo que la derecha se va a situar detrás de Kast, y Kast precisamente va a ser el candidato de derecha, el candidato de la oposición y quien eventualmente hasta ahora tiene la mayor chance de ganar la elección. Porque cuenta con estos elementos culturales, es odiado lo suficiente para generar animadversión y por tanto calentar el ambiente con su presencia, pero últimamente lo estaba viendo en algunos debates y conversaciones y estaba muy fome, habla bajito, se está volviendo como este abuelito ya que, que digamos que no va a la lucha, no se enoja, eh, es muy comedido, le falta sabor. Quizás también al país también le falta sabor. Por tanto, sería muy consecuente que votaran por alguien insípido. Porque ya con tantos sabores anteriormente ya quedamos medio chatos, eh, pero claro, Kast avanza en el sentido y es casi indetenible, porque él no está dispuesto a negociar, no llegar a primera vuelta. Y mientras ese elemento exista, a Matei solo le quedan unas primarias con Carter, que a nadie le importarían unas primarias con Carter, más la perjudica que la beneficia, y negociar ahí, meter a Kaiser. Pero un debate Carter-Kaiser-Matei dejaría en evidencia que Matei es una mala candidata, precisamente porque no hay un fondo detrás de ella. Carter, por supuesto, tiene una actividad performática muy superior, maneja mucho más el lenguaje de los matinales, entonces él sabría qué decir para salir del paso. Kaiser ya con ser un estúpido y ponerse ahí ya cumple con su papel, pero Matei tampoco es alguien que vaya a encarar la estupidez, sino que siempre va a buscar mantenerse, porque su enemigo siempre ha sido Kass. Entonces, y ella al no querer verbalizar y no abrir producto de la creación de las listas parlamentarias, no querer abrir ese espacio de disputa con Kass, no puede, no puede establecerse una línea que diferencia el electorado de Matei con el electorado de Kass. Entonces, esa falta de convicción respecto a sus propias diferencias con el adversario hace que Matei se difumine. Y obviamente si tú le pones a Jimena Rincón en un lado, le pones a Tobado en un lado, le pones a Meo en un lado y le pones a Cáceres en el otro, al final Matei termina haciendo nada, disuelta entre estas otras cinco fuerzas que sí eh, eh, quizás tienen más voluntad de diferenciarse que Matei. Entonces, pienso que por eso la señorita Matei, la señora Matei, no va a terminar siendo presidenta, en ningún caso. No sé qué es lo que pasará más adelante. Puede que sí, obviamente uno nunca sabe en esta angosta y larga faja de tierra. Pero ese es el panorama por la derecha. La derecha tiene muchos problemas. La muerte de Piñera le ha generado una guerra civil muy grande. Se acabó gran parte de su financiamiento, no hay quien suelte las lucas, tienen que empezar a competir de verdad. Y en eso la derecha como que es media rara la derecha chilena, porque
cuando tiene que combatir no lo hace y de repente se arranca con los tarros y deja la caga. Con el golpe fue así. Siempre hubo un elemento de la derecha diciendo que no negociemos con, que era el elemento demócrata cristiano y parte del Partido Nacional, negociemos con Allende, negociemos con Allende, y ahí lo tuvieron gobernando 3 años y no pudiendo ascenderle contrapeso, un real contrapeso. Y la forma de evacuar esa energía fue mediante un golpe de Estado donde mataron a 3.000 personas y gobernó Pinochet 17 años. Entonces, tú quedas ahí como... Pero bueno, son fuerzas que van acumulando, recipientes que van acumulando fuerza, y la derecha chilena se ve como media anémica en ese aspecto, como que a pesar de tener un muy mal gobierno al frente, no es capaz de ordenarse a sí misma. Piñera era un elemento de orden, era alguien que con las lucas mantenía y controlaba ciertos flujos de pretensión política. Entonces hacía que Desbordes con Rubilar se juntaran, se cagaran de la risa, Desbordes, Rubilar, Alamán, Larraín, todos los buenos para la foto, porque él ponía las lucas para que ese evento ocurriera. Y así fue durante por lo menos su primer gobierno, y no fue durante el segundo, porque la derecha se empezó a descarrilar de tal forma que no le permitió gobernar y por tanto fue Boris quien ganó digamos, la elección presidencial posterior. Y el legado de Piñera tuvo que hundirse en el suelo 1 año y medio hasta que lentamente la gente empezó a darse cuenta que administraba mejor el país de lo que lo hacía el presidente actual. Y por tanto su imagen positiva se revaloriza. Tristemente falleció y por lo tanto ese centro de poder se elimina. Matei no tiene poder, Matei es un elemento circunstancial, pero no tiene 3.000 millones de dólares a su disposición. No ha formado partidos políticos, ha ido vagando de RN, pasó después de la UDI, después no le querían tanto la UDI, casi se vuelve independiente, pero no lo hizo. Pero la UDI tampoco ejerce el control que ejerce Matei, por ejemplo. O la Pepa Hoffman, que a pesar de ser pésima candidata, ahí sigue como candidata. Pobre gente de la quinta región, UDI esencialmente, que tiene que estar obligada a votar por personas que no son capaces de establecer un debate cierto. O digamos, no se observan como ese tipo de elementos. Entonces, y el piñerismo quedó a la deriva, Rubilar no ganó la alcaldía de Puente Alto, por lo tanto no se pudo llevar a 100 militantes de RN ahí. Sí la ganó Desbordes que está superado por la realidad de Santiago. Y en esto quizá un punto importante, Santiago se está volviendo una ciudad extremadamente dinámica, muy amplia, muy grande, muy sucia, una urbe próxima a cumplir 500 años. Lamento que no haya ningún elemento gubernamental, tampoco sé si municipal, que esté pensando en qué vamos a hacer el año 2042, es decir, en poquito tiempo más, en 19 años más, qué gran obra va a haber en Santiago, qué espectáculo va a haber en Santiago, cómo esta ciudad de 8 millones de habitantes, 8 millones de habitantes, más incluso 9 quizás, 7 según el último censo, 7 y medio. Pero obviamente esos son datos oficiales, vamos a hablar con los datos de verdad, que debe ser 1 millón más. ¿Cómo se va a proyectar en el tiempo? ¿Cómo va a crecer? ¿De dónde va a sacar el agua? ¿Va a dejar de contaminarse tanto? Si al final va a hacer un círculo con Valparaíso y Rancagua, si va a haber un tren siquiera para esa fecha entre Santiago y Valparaíso. Esas ideas Desbordes las podría tomar, precisamente como el alcalde, armar una especie de entinglado, de imaginario, de proyectos, y hacer proyectos no es caro, no es tan caro como hacer un puente, de verdad, y proponer, y quizás a la derecha le falta dejar de ser tan reaccionaria a las estupideces del gobierno y pasar a proponer. En eso, Mario Marcel, nuestro actual ministro de Hacienda, es un hombre muy inteligente porque es alguien que no tiene enemigos. O sea, todos consideran que es brillante. No sale un economista del frente a decirle, señor Marcel, usted está equivocado. Señor Marcel, su gestión ha llevado a que el país esté más endeudado que en los tiempos de pandemia. O sea, ¿cómo? O sea, se supone que vivimos el año pasado el boom del litio, que al final después cachamos que esos 5.000, 3.000 millones de dólares eran puro humo, que se los tragó el presupuesto nacional y no fueron a parar donde tenían que parar, que era el ahorro y la innovación.
Pero la derecha no, pues como reacciona, como no propone, como no dice, no tiene un gabinete en la sombra, no está dispuesta en su lucha interna a ceder espacios de poder unos a otros. Ya, dejen a Kaiser que hable de su neoliberalismo y paz y el Ministerio de Cultura. Ya, toma, ahí está. Y habla estas weas que habla siempre. Y por último tiene 5 libros, no como la Cubillo que tenía 2. Y es el tipo de filósofo y tiene una entrevista con Vargas Llosa, así que alguien lo validó en algún momento, así que por favor, señor Ibáñez con su fundación, y denle agua y ocupen ese espacio. Y hagamos lo mismo con la agricultura, y hagamos lo mismo con pesca, y hagamos lo mismo ya. ¿Quién va a hablar con los grandes empresarios? Él, listo, ok. No hay ese sistema de orden que sí tenía Piñera. Bueno, se lo pasaba a Ampuero en la cultura, pero se la pasaba a alguien. Yo no sabía con quién tenía que hablar si quería hablar de cultura en un gobierno de derecho. Eh, y eso no ocurre ahora con la derecha. Gran falencia, porque está todo para que ocurra, pero no son capaces de organizar. Culturalmente siempre está esa frase, eh, eh, mucho cacique para tan poco indio. Esa frase que caracterizaba al patrón de fondo, hijos de estos, o sea, padres y abuelos de estos gallos. Entonces, con ese mismo orgullo señorial, están hundiéndose, porque efectivamente, y esto tengo que decirlo, Toa puede ganarle acá. Yo creo que Toa va a ser la candidata de la izquierda, de la centro izquierda. Va a estar muy entretenido el ingreso de Jara porque hace que el socialismo democrático se asuste primero y por una parte tenga que empezar a decir, ya, si efectivamente el país tiene que volver a ser socialista, porque lo que no puede ocurrir es que el país sea comunista, no solamente porque eso representaría un triunfo para el enemigo del socialismo que es el señor Boric, con quienes gobiernan, sino que además representaría una pérdida de control. Precisamente la generación que gobernó después de Pinochet. Y esa generación sigue teniendo los hilos del Frente Amplio y Boric es como su hijo más odiado. ¿Ah? Como que le tuvieron que pasar el poder, dispuestos a seguir gobernando, instalando a todo su funcionariato en las posiciones estratégicas del Estado, pagando costos como idiotas, porque el socialismo lo único que ha hecho desde que entró al gobierno es pagar costos, pagar costos. Muy mala jugada, pero bueno, mejor eso que hacer oposición. Misma situación resignada de la democracia cristiana, que de ser el sol en el horizonte de este país pasó a ser una ampolleta y, y, y en esa posición tienen ahora una candidata. Entonces, es muy positivo tener una candidata porque la candidata te permite sobrevivir, te permite adquirir cierta relevancia, participar, negociar, decir, oye, en este cupo parlamentario este bueno no va, en este cargo este compadre no va, sáquenme a este tipo de aquí, pónganme a este tipo de acá. Poder, pues si ese es el poder. Pues. No vamos a decir que es la lucha de las grandes ideas, por favor, no nos pongamos tan imaginativos. El poder alimenta a muchas personas. En el caso de Chile hay una casta política muy bien alimentada, muy bien ubicada. Ganan billones, viven perfecto. eh, o sea, piensa usted en Maite Orsini, no trabaja, no hace nada, pelea con todo el mundo, inepta políticamente, polémica, desprestigia la institución y aún así sigue ahí. Incapaz de que alguien diga, bueno, destituyámosla. Como Cámara de Diputados, por favor, saquemos a esta diputada. Porque las normas han sido construidas de tal forma que si ella se va a llegar uno al mismo partido. Entonces, el partido caga la risa. No hay juego en el cual ellos puedan perder. Y la gracia del gran político chileno es que no puede perder ninguna parte. Tiene un feroz sueldo, le financian la campaña, le pagan la campaña, puede contratar asesores, cuenta con chofer, exige, creo que hay como 30 comisiones en la Cámara de Diputados, le pagan más por participar en comisiones. O sea, qué buen negocio ser político chileno. Y eso ha llevado a un degradamiento de la política porque no hay competencia. O sea, el sistema político asegura la participación, este es el sistema político que crea Bachelet, asegura la participación de distintos
grupos menores. Entonces ya para ser diputado no tienes que tener el 30% de la circunscripción o del distrito, sino que basta con que tengas un 15%. O en el caso de Winter, que sumando la mayoría ya con un 1,2, paso. Llegamos a tener una bancada de 6 diputados representantes de menos del 1% del electorado. En fin, eso era para cautelar la participación de las minorías. Todas esas cosas que se inventan para que la gente se trague el sapo, como diría Matei, precisamente. Esa característica del lenguaje muy poco ligada con ella. Quizá ella debería putear más, ¿ah? Ser más chucheta, que aparezca ese rasgo corto de genio, que se le ha visto en algunos videos, pero que ella no ha reconocido como propio. Toa. Toa entonces representa algo muy interesante, porque la posibilidad de seguir sobreviviendo, ¿ah? En un contexto adverso y no mayoritario. Ya culturalmente la concertación ya está dejando de ser mayoría, asediada por las figuras culturales de derecha y las figuras culturales del Frente Amplio. Siempre ha tenido de frente al comunismo, pero el comunismo como que tiene una relación distinta, en donde ambos se alimentan. Eh, entonces, en ese sentido, la competencia de Toa es Meo, By Nichols, Parisi eventualmente, o sea, no, pero el votante Parisi sí puede votar por el votante Toa, y Jara, y Winter. Entonces tenemos 5, una primaria que se observa atractiva. Pepe Out hablaba de 2,5 millones de votantes a esta primaria. Yo creo que está muy acertado en su análisis, y eso es más o menos un 15% del padrón. Y ya contaba con tener 1,5 millones, ya está dentro de la papeleta en primera vuelta. Ahora, la gran pregunta es si alcanza esa cifra, porque para eso tendría que ganar la primaria, y además de ganar la primaria, tendría que mantener el apoyo de quienes participan en la primaria, evitar estas fuerzas centrífugas internas que dicen salgámonos del pacto, vamos con eventualmente una lista parlamentaria propia, porque el Partido Comunista ahora tiene la fuerza para salirse de un pacto y decir, bueno, vamos con una lista parlamentaria propia. Los comunistas van a seguir siendo 10 diputados o 6 diputados, como son ahora, sin un gobierno. O sea, la perspectiva es que no ganen el gobierno, no van a defender a Toa como su candidata, porque sería como haber llamado a votar por Lagos en primera vuelta, no sé. Algo muy en contra de sus propias convicciones. Y ahí está el gran broche que fue la candidatura presidencial de Jara. O sea, esta candidatura permite institucionalizar el Partido Comunista y arrogarse de esa fuerza como sistema. ¿Sí? Y evidentemente son 700.000 votos. Jadwe sacó 700.000 votos en la primaria. Y ahora Jara probablemente saque más que esa cifra. Lo importante es que Toa saque una cifra que le permita ganar la primaria, es decir, sobre 1 millón de votos. Ahora, ¿el PPD tiene esa fuerza electoral? No. El Partido Socialista tampoco. Entonces ahí hay que ser como un entinglado más o menos, porque parlamentariamente el oficialismo son 3 grandes naves, el comunismo, el Frente Amplio y el socialismo democrático. Y entre los 3 no alcanzan los 3 millones de votos, entonces Kast va porque el republicano sí tiene 2 millones de votos. Entonces puede navegar solo, sin necesidad de Chile Vamos, sin necesidad de los libertarios, nada. Este va solo nomás, esta segunda vuelta, porque esa base de 2 millones está. En cambio, esta base de 2,5 millones, 3 de votos parlamentarios, se diluye, de 2 millones se tiene que diluir entre 5 candidatos. Entonces, evidentemente eso hace mucho más competitiva la elección. Si entra Meo ya va a ser muy divertido, porque Meo es un sujeto muy divertido. La gente ya lo tiene extremadamente internalizado y le da lo mismo votar o no votar por él, ¿no? Ni siquiera genera odiosidad. Aparte, ha sido tantas veces candidato presidencial que ya la gente se sabe el programa de memoria. Que es nada. O sea, es decir, no, una garantía de que la cosa va a ser un poquito más de izquierda. Precisamente porque Meo es tributo de esta concertación cultural. Entonces no requiere una concertación política de por medio para hacerse ver como candidato presidencial. Entonces, ya, Meo, Toa, Winter, Kast, perdón, Meo, Toa, Winter, By Nichols, Paulina Bodanovich. ¿Qué hace el Partido Socialista? ¿Cuál es el gran riesgo del Partido Socialista? Participar con una candidata, como Bodanovich, porque no tiene otra. Fue Elizalde en algún momento, pero Elizalde muy inteligentemente dijo que no. Fue en algún momento Maya Fernández, y Maya Fernández obviamente después de este descalabro no va a querer participar en nada más.
Yo creo que de hecho podría hasta aceptar el cupo del Partido Socialista para ser candidata a senadora, o sea, perdón, para ser senadora y después candidata a senadora en la reelección de la quinta, algo que no entendería nadie, salvo los mismos socialistas, y así mantener vivo su especie de oposición al gobierno, en donde le dicen, sí, te odiamos, Boris, tú eres responsable de la institución de nuestro símbolo, pero sin embargo yo estoy dispuesto a seguir siendo tu ministro, tu subsecretario, tu seremi, tu gobernador, pero si el Partido Socialista se saliera del gobierno ahora, el descalabro del gobierno sería absoluto. O sea, desfonda el gobierno de una forma tal, porque le quita a la gente que piensa, que es Elizalde, que es Mario Marcel, básicamente. Pero en fin, no vamos a incitar a un rompimiento del Partido Socialista, porque ese rompimiento obviamente sería catastrófico para el país. Pero el Partido Socialista no parece ser consciente de ese poder, al punto que no tiene candidato presidencial. Tiene muy buenas cartas senatoriales, pero se quedó en eso. No fue capaz de levantar una figura más atractiva. Y tampoco fue capaz de establecer una línea de defensa frente al gobierno. Tampoco está muy convencido de apoyar a Carolina Toá. Yo creo que es lo que naturalmente tiene que hacer y que consiste necesariamente en un mejor negocio, porque ya el Partido Socialista demostró que por sí solo es capaz de sostener precariamente, malamente, pagando costos, pero sostener un gobierno. Y eso le da un sentido de eficiencia que Toá puede hacerse de él. Es decir, bueno, a pesar de, porque ya decidió desconocer al presidente, entonces a pesar de quien nos gobernaba y quién era mi jefe, el país puede sostenerse. Porque el país sí está en crisis de seguridad, está, etcétera, pero no tenemos una tasa de homicidios de 3.000 personas al año. O bueno, de 5.000, pues ya van por los 2.800. Eh, no tenemos un decrecimiento del 3% anual. No tenemos no sé, rupturas bélicas en el plano internacional. No ha habido coqueteos serios de Perú con la frontera, Argentina de Bolivia con la frontera y de Argentina probablemente sí. Y yo sí me voy a poner mano dura con la inmigración. Ya con eso, 3 puntos ya. Toa puede hacer un programa completamente distinto al de Frente Amplio. Llevarse a todos los socialistas a su molino y ganar la primaria. Y después pasar de ser la subordinada a que el Frente Amplio sea el subordinado. El gran peligro de esto es que el Frente Amplio no tiene muchas ganas de subordinarse, más le gusta la independencia, tal como lo demostró en el gobierno de Bachelet, que no fueron muy útiles, pero bueno, Bachelet insistía en tenerlos ahí, muy hábilmente, y al Partido Comunista. Al Partido Comunista, eh, la institucionalización del Partido Comunista en manos de Camila Vallejo, en manos de Jara, en manos de Carlos Cariola, serviría para que el Partido Comunista deje de querer ser este elemento constante en la calle. Y por tanto asegurar un mejor gobierno y por tanto que atraer al votante del centro que no le gusta acá. ¿Ah? Porque está muy consolidada la idea en la sociedad de que un gobierno de Kast va a tener una posición feroz. Depende cómo él maneje la primera vuelta, esa oposición provendría de la derecha y la izquierda o solamente de la izquierda. Sabemos que si es solamente de la izquierda, hay un antecedente muy reciente para decir, bueno, estos tipos lo único que quieren es seguir quemando el país, en términos discursivos. Pero si esa oposición surge también de la derecha, ahí ya como que lo pacífico en un gobierno de Kast no va, no iría. Por eso Kaiser y los suyos tienen que ser Pancho Malo. Todos estos tipos tienen que ser un animal domesticado. Kast hasta ahora no ha demostrado de qué forma los va a domesticar. Matei simplemente busca ignorarlos, porque como que para ella no existen. Pero existen. ¿Ah? Son 2.000, 3.000 personas que están todos los días, todos los viernes fuera de la moneda con un megáfono diciendo que estamos en el peor país del mundo. Hay que tener un discurso para ello. Kast lo debe estar creando, no sé, la relación, el financiamiento, por ahí tiene que ir la solución. Pero el gran insumo de Toá es decir, bueno, nosotros hemos vivido en crisis, el gobierno se sostuvo, Marcel va a ser nuevamente mi ministro de Hacienda, yo no voy a tener enemigos por la izquierda, aquí nadie va a querer incendiar el país y vamos a garantizar las libertades y controlar mejor la frontera.
Y con eso ella tiene un discurso para la segunda vuelta. Y yo creo que ella es competitiva en segunda vuelta, siempre y cuando se cumplan esos elementos. Tenga el Partido Comunista detrás, completo, Jadwe siga preso, todas esas cosas. Jadwe suelto es muy peligroso, es un perro con un Rottweiler gigante con una jauría de 700.000 votos, que siempre va a estar dispuesto a votar por él. Entonces, ahora escuché que se va a tirar de diputado. El Parlamento va a ser quizás más crítico, pero igual es una señal de institucionalización. Ya no va a hacer universidad en el aire como lo hizo con la Universidad Abierta de Recoleta, de cual fui su alumno y tuve un excelente curso de la historia del libro en Chile, con el profesor Eduardo Faría. Muy buen curso y muy buen profesor. Y en ese sentido, la confrontación de Toa parece ser más con sus fantasmas internos que con sus fantasmas externos. Ya siendo ella la líder de la primaria, ya tenemos una candidatura en forma, todos convencidos a su espalda a partir del mes de agosto, con la posibilidad de poder eventualmente, dado la guerra civil en la derecha, ser quien gane en primera vuelta. Y si gana en primera vuelta, evidentemente gana en segunda vuelta. Ahora, si no gana en segunda vuelta y gana Kast nuevamente en primera vuelta, y ella eventualmente no llega a segunda vuelta, bueno, ahí sí el país, ahí sí la opción de Matei como presidenta se solidifica y de alguna otra forma Matei sería la presidenta, porque el votante de centro entre Matei y Kast, que es el negocio de Matei, como, oye, yo en segunda vuelta con Kast me conviene más que una segunda vuelta con Toa. Porque el votante de republicano no es un votante que vaya, que uno diga que la distancia con Matei y Toa sea muy disímil, son más o menos próximas. Para ellos representan poco menos que casi lo mismo. Creo yo, eso es lo que yo pienso. Entonces ahí obviamente a Matei le conviene más una segunda vuelta con Kast, está asegurada su presidencia, que una segunda vuelta con Toa, que la vuelve competitiva. Eso, ya, creo que he hablado mucho, tenía muchas cosas que decir. Muchas gracias. Y ese es mi análisis respecto a estos tres puntos importantes que son Milei, Trump y las presidenciales chilenas. En algún momento más adelante, cuando se junte también cierta cantidad de información, haremos otro video y saludos a todos.